Les doy la bienvenida al último encuentro de Enseñar Distinto, el espacio donde, ahora lo voy a decir en pasado, leímos juntos este hermosísimo libro que nos dejó Meli. Amigos, nos llevó más de 5 meses leerlo. Y recién me debatía acá en casa si era por la cantidad de contenido y la cantidad de ideas que hay acá o simplemente porque no tenía ganas de que se termine. Entonces fue como así dosis homeopáticas que íbamos tomando, ¿no? Del libro de a poquito para ir saboreándolo en cada uno de los encuentros. Fueron más de 5 meses de encontrarnos casi todos los lunes por acá a leer, a pensar, a compartir ideas de cómo enseñar distinto, cómo enseñar mejor y también de tenerla cerca a Meli, de recordarla y de ojalá juntos potenciar su legado. El desafío que me di para hoy y nos doy para hoy es ver si podemos sintetizar todo el libro en un encuentro. Entonces lo que quiero hacer para empezar este desafío es proponerles y les voy a dar un minuto. Si me ruegan, me piden, me imploran 2 minutos, para que escriban en sus cuadernos de manera privada y confidencial una lista de cosas que aprendieron durante este trayecto. No importa si vinieron a un encuentro o a los 19 encuentros que tuvimos, 18 más el de hoy. Piensen qué aprendí, qué me llamó la atención, qué me sorprendió del libro, de lo que pensamos juntos, de lo que recorrimos juntos en este camino de leer, enseñar distinto juntos. Quiero que lo pongan como si fuera un punteo, que si se les ocurre una cosa está bien, si se les ocurre 5 está buenísimo, si se les ocurre más de 5, golazo. Les voy a dar 2 minutos para que hagan el brainstorming individual, así tomando perspectivas, un poquito de metacognición, ¿no? De pensar qué aprendí en este camino, qué fue lo que más me impactó. Entonces yo me voy a callar ahora, les voy a dar 2 minutos y cualquier duda que tienen los leo en el chat. No lo compartan, es privado para ustedes. Después les voy a contar qué hacemos con esto. Bueno, quiero que me hagan con los dedos, que me muestren con los dedos cuántas cosas escribieron. Escribieron 1, escribieron 2, escribieron 5, escribieron 10. Si son más de 10 pueden hacer 10 así. Ahí veo 3, 7, 8, un 5 bien grandote, un 2, un 5, muy bien, espectacular. Otro 5 más, un 6 de Sabrina. Bueno, gracias a todos. Pueden bajar las manos. Si no, se me quedan así todo el tiempo, es medio difícil. Les cuento lo que quiero hacer en el día de hoy. Yo voy a ir contándoles lo que yo aprendí. Y lo que quiero que hagan a medida que les voy contando esto es que si en algún momento menciono algo que es igual o muy parecido a algo que ustedes anotaron, que lo tilden, que pongan un tic ahí nada más. Si llego a decir algo que no anotaron, pero dicen, ah, sí, yo también aprendí eso, van y lo anotan. ¿Sí? Y lo que quiero que se fijen al final de este recorrido de que les voy a contar yo es si hay alguna cosa que ustedes aprendieron, que anotaron en su lista y que yo no mencioné. Esas van a ser las interesantes para la conversación, para ir ampliando lo que juntos aprendimos en Enseñar Distinto. ¿Está claro? Háganme gestos si está clarísimo. Así empiezo a contarles las cosas que yo creo haber aprendido, las que me acordé, las que fui anotando. Y vayan entonces tildando las que se parecen a las suyas, agregando las que les llamaron la atención a ustedes también y ahora nos acordaron en estos 2 minutos, y que vayan pensando cuáles de las originales que ustedes escribieron yo no mencioné, para después de esto vamos a hacer una dinámica para intercambiar y enriquecernos entre todos. Yo separé mis aprendizajes en 2 categorías. La primera son qué creo que son las hipótesis generales de Meli al escribir el libro. ¿Cuáles son las creencias, basamentos, hipótesis, axiomas, como quieren llamarlos, que están más explícitos o más implícitos en cómo Meli encaró el libro? Esto tiene algunas cosas que voy a decir, tienen evidencia en el libro y otras son supuestos míos por lo que sentí o por lo que la conocía Meli y creo que puede llegar a representar lo que ella tenía detrás de todo para escribir este libro. La primera idea es la idea de no demoler. Creo que no es una hipótesis, sino una conclusión fuerte de Meli en todo lo que vino haciendo a lo largo de las décadas,
de que el gran desafío de la educación no es que necesita una revolución que rompa todo y hay que hacer todo de nuevo, sino que es más parecido a una evolución, que tenemos que tomar las cosas que tenemos, algunas están obsoletas, mal, no funcionan, sabemos que no funcionan, pero están ahí, y tenemos que hacerlas evolucionar para que la educación funcione mejor. Entonces, primera cosa que creo que tiene el libro como supuesto es lo que acabo de decir. De hecho, lo menciona en el epílogo, les voy a leer un pedacito del epílogo, página 334, Meli dice: mis años de trabajo en educación me han convencido de que los cambios que buscamos no operan por demolición y que partir de lo que sabemos y hacemos bien es la plataforma necesaria para avanzar y seguir hacia la transformación que buscamos. ¿Sí? Esto refuerza lo que les acabo de contar. Lo segundo que pone Meli como casi un enfoque metodológico muy potente y muy científico también, y es que antes de ponernos a listar las cosas que hay que hacer, pongámonos de acuerdo en cuáles son los objetivos de la educación. Esto es una idea sistémica, ¿no? De cuando uno quiere mejorar un sistema, antes de ponerse a cambiar cosas o a proponer ajustes, tenemos que ponernos de acuerdo en qué queremos que ese sistema logre. Cuáles son los objetivos de, en este caso, la educación. ¿Sí? De nuevo, me parece que es algo que está por detrás de muchas de las cosas que hace Meli. La tercera idea que está detrás de todo esto es que hay un montón de ciencia sobre la que nos podemos apoyar. Y que deberíamos evitar caer en dogmatismos u opiniones que son más ideológicas y basadas quizás en cuestiones históricas y de egos y ese tipo de cosas. Para un montón de las cosas que vamos a hablar, hay evidencia científica, hay experimentos que nos muestran con bastante contundencia qué funciona y qué no funciona. Entonces evitemos caer en opiniones sin fundamento que por más que sean bonitas quizás no funcionen. La siguiente idea que creo que atraviesa mucho de lo que leímos del libro es que sabemos mucho sobre cómo mejorar la educación y que el mayor desafío es que eso que sabemos se transforme en la práctica educativa, en lo que hacemos educando. Es decir, que el gran desafío no es en descubrir cómo hacer las cosas, sino en identificar cómo deberíamos hacer las cosas basado en la ciencia y la experiencia y ver cómo hacer para que la educación se transforme en esa dirección. Y la última cosa que voy a destacar en este primer capítulo de consideraciones iniciales es que la educación es la principal palanca de cambio en nuestras sociedades. La educación es la palanca más importante que tenemos para mejorar el mundo, sobre todo a mediano y a largo plazo, ¿no? Estas son las que yo identifique de consideraciones generales, quizás ustedes tienen otras, pero como yo no les pedí aprendizajes concretos, me voy a zambullir directamente a las 10 cosas que aprendí en el libro. Cuando hice la primera lista no eran 10, eran más, entonces agrupé algunas para que quede un número lindo. Pero bueno, cada uno tendrá su forma de organizar todo esto. La primera de las 10 cosas es cuál es la meta, cuál es el objetivo del sistema educativo, y de hecho Meli hace mucho énfasis de esto al comienzo del libro, y lo que ella dice es que el objetivo debería ser el aprendizaje profundo, sobre todo el aprendizaje profundo que incorporamos y que podemos usar de manera flexible después. Y Meli esto lo contrapone con el conocimiento inerte, que de hecho es mucho de lo que arrastramos en siglos y siglos de educación, en las cuales el sesgo fue hacia aprender datos que no necesariamente nos sirvan. No que los datos sean malos, pero sí que lo que incorporemos tiene que ser aprendizaje profundo que nos permita ser aplicado en otras áreas que no sean exactamente las mismas para lo cual lo aprendimos, es decir, que podamos hacer transferencia. La segunda idea, no voy a entrar en los detalles de cada una porque le dedicamos encuentros enteros a debatirlas. ¿Sí? Voy a tirar los títulos y decirle algunas palabritas para refrescarles y recordarles de qué iba cada idea. Entonces la primera es que el aprendizaje profundo y la transferencia es el objetivo de lo que queremos lograr en la educación. La segunda idea es la potencia de las preguntas para pensar. Meli hace mucho énfasis en que las preguntas son esenciales para transformar justamente conocimiento inerte en aprendizaje profundo. Y que también bien planteadas los ponen a los estudiantes, a los aprendices, a los alumnos,
en un rol protagónico. Queremos que la gente que está aprendiendo se ponga en un rol protagónico y que sienta que esto que está aprendiendo es importante para él o para ella. Y para eso las preguntas para pensar son una palanca excepcional. Y entramos en detalle en qué consisten, cómo se hacen, la dinámica detrás de las preguntas, un montón de ejemplos. La tercera, o el tercer aprendizaje que me llevo del libro es cómo la metacognición es un superpoder. Esta idea de que cuando uno va por la vida, primero pensemos en la educación, cuando uno va aprendiendo, esta idea de mirarse cada tanto un poquito a la distancia y decir, mira, esto que ahora sé antes no lo sabía, esto me costó más, esto menos, así aprendo, así me cuesta más aprender. Es decir, mirarse a uno mismo aprendiendo, observar sus propios procesos cognitivos de aprendizaje, de crecimiento, es una palanca, un superpoder para aprender mejor y aprender durante toda la vida. Una de las ideas principales de la metacognición es lograr la autonomía del aprendiz, del alumno, del estudiante. A través de la metacognición es como cada alumno puede potenciar su propio camino y ser artífice de ese camino, ¿no? Obviamente hay un montón de ejemplos de herramientas de metacognición, pero los tickets de entrada y de salida son uno de los favoritos de Meli y que los usamos hasta el hartazgo en nuestros encuentros. Así que ya van 3, vamos rápido. Son 10 las que preparé para ustedes. Ustedes recuerden, vayan tildando si menciono alguna que ustedes tenían en la lista y vayan agregando abajo si menciono alguna que no tenían en la lista y a ustedes les resuena también, les parece importante. Y al final les voy a preguntar cuáles tenían en su lista que yo no mencioné, si hay alguna. Entonces, hasta ahora vimos 3. La primera es que la meta del aprendizaje, que la meta de la educación es el aprendizaje profundo y la transferencia. Que la segunda es que las preguntas para pensar son una herramienta espectacular para lograr justamente el aprendizaje profundo y que los alumnos tengan más autonomía en el aprendizaje. Y la tercera es la metacognición como un superpoder que también nos ayuda a potenciar nuestro camino de aprendizaje, no solo mientras somos chicos, sino durante toda la vida, y también nos potencia la autonomía a la hora de aprender. La cuarta idea que rescato, y es una que es obvia una vez que uno lo escucha, como mucho de lo que está en el libro, pero que muchas veces no hacemos, es la idea de la planificación inversa. Es esa idea de decir, si yo quiero llegar a un lugar, pensemos que ya estoy en ese lugar y después veamos qué tengo que hacer para llegar ahí. Toda la planificación educativa funciona mucho mejor si tengo más claridad de a dónde quiero llegar. Por ejemplo, que la gente que está aprendiendo conmigo logre aprendizaje profundo y que pueda transferir. Si parto de ahí, toda la planificación que voy a hacer, las actividades y el camino que voy a recorrer con la gente a la que estoy acompañando, va a estar bien orientada y nos va a permitir llegar a destino. Ahí se acordarán la metáfora del avión, del piloto de avión, de los vientos y un montón de cosas más que fuimos mencionando a lo largo de los encuentros. La número 5, esta es una que podría generar debate, y es la idea de que tenemos que priorizar los contenidos y las capacidades que queremos enseñar, que queremos transmitir. Esta idea de que muchas veces menos es más. De que es mejor elegir menos cosas y verlas en más profundidad, que sea conocimiento profundo, porque de esa manera los alumnos, los estudiantes van a aprender a aprender. Y después van a poder aplicarlo a otras cosas más. Y dentro de la priorización no es solo qué sí y qué no de una currícula, por ejemplo, sino también la idea de los círculos de comprensión. ¿Se acuerdan, no? Los círculos de comprensión. Que hay ciertas cosas de este contenido que quiero dar, que es lo que tenemos que entender profundamente. Otras cosas están buenas y otras son totalmente accesorias y si no las vemos no es terrible. Entonces la priorización va a lo ancho y a lo largo, o al costado y para abajo, no sé, en las dos dimensiones en las que quieran dibujarlo. Es decir, contenidos específicos y para cada contenido usando la idea de los círculos de comprensión como ir a los temas fundamentales y esos son los irrenunciables. Son las cosas que sí o sí tenemos que incluir y a las que tenemos que dedicarle tiempo. Y para poder dedicar tiempo hay que tachar otras. Las cosas que son accesorias tanto en contenidos como en aspectos de cada uno de los contenidos. Esa es la número 5. Ya llegamos a la mitad. Vamos con la número 6. La idea que me impactó muchísimo es esta idea de que en la educación tenemos que fomentar la cultura del pensamiento. Es decir, que la educación
no es solamente transmitir contenidos o capacidades, sino que es crear una cultura, es crear una personalidad grupal, por eso cultura, o individual inclusive, de celebrar, de fomentar el pensamiento. Para eso, Meli insistió mucho en que tenemos que lograr entornos, construir entornos que sean afectivamente seguros, ¿se acuerdan, no? Y cognitivamente estimulantes. Eso, si no se hicieron la remera con esa frasecita, están a tiempo. Construir entornos, o crear entornos, o fomentar entornos que sean afectivamente seguros y cognitivamente estimulantes. ¿Se acuerdan? Ahí dentro de las culturas se construyen muchas veces con rutinas, inclusive con rituales, de los cuales el ticket de entrada y salida puede ser uno de esos, pero hay un montón más. Y son estrategias que son relativamente sencillas y súper poderosas para generar estos hábitos o cultura del pensamiento. Número 7. ¿Están conmigo? Háganme gestos. Sí, está espectacular el resumen, me encanta. Gracias, gracias. Vamos con el número 7. El número 7 es una herramienta específica, pero me parece que a mí por lo menos me aclaró un montón el panorama a la hora de enseñar, de dar clases, de estar con otros que están aprendiendo, de llevarlos de la mano. Y es lo que Meli llama los 5 momentos de la enseñanza. ¿Sí? Habló de que cuando estamos pensando en cómo llevar a cabo en el aula donde estemos el proceso de acompañamiento a los que están aprendiendo, hay 5 etapas que está bueno pensarlas desde la planificación y después la ejecución también, obviamente. La primera era el momento expositivo, es cuando estamos instruyendo, cuando estamos contando, cuando estamos transmitiendo contenido, que quizás es la más tradicional en la que sí nos enfocamos cuando planificamos. Y las otras 4 a veces nos olvidamos. La segunda es la exploración vivencial. La exploración vivencial, ¿se acuerdan de la idea de jugar el juego completo? La mencionamos cuando hablábamos del béisbol porque Perkins de Estados Unidos la trajo, pero nosotros la adaptamos al fútbol. Y esta idea de que es una manera que ayuda a motivar es siempre recordar cuál es el juego completo al que estamos aspirando, al que algún día vamos a llegar, pero por más que sea simplificado, hacerlo completo desde el primer día. Eso es parte de la exploración vivencial, el segundo de los 5 momentos de enseñanza. El tercero es el momento de práctica deliberada, que es la práctica individual, ¿no? Donde práctica deliberada es un término técnico que incluye un montón de detalles que son súper importantes para el aprendizaje, sobre todo de saber hacer. El cuarto es el momento de reflexión. Es asegurarnos de, en la planificación y en la ejecución, tener metacognición, darnos el espacio para eso. Por más que le dediquemos el 5% de nuestro tiempo a eso, el efecto multiplicador que tiene sobre todo lo demás es gigante. Así que siempre ante la duda, dedíquenle un poquito más de tiempo a la metacognición de lo que tenían pensado hacer. Y está bien si se lo sacan a otra cosa. Eso vale. Y finalmente, el quinto momento es el momento de la evaluación y el feedback, la retroalimentación, para entender cómo viene nuestro vuelo, si estamos bien encaminados, si tenemos que ir y volver, y hacer los ajustes necesarios. Entonces esa es la número 7. Ya van 7. Les recuerdo los títulos. Vamos para ir recordando el camino que estamos siguiendo. La primera era reconocer que el objetivo es lograr aprendizaje profundo y transferencia. La segunda es la potencia de las preguntas para pensar. La tercera fue la metacognición como un superpoder. La cuarta es la planificación inversa o el diseño inverso, si quieren, de la práctica educativa. La quinta fue priorizar contenidos y asegurarnos de elegir bien qué sí, qué no, y qué aspecto sí y qué aspecto no, con la idea de que menos suele ser más, típicamente. La sexta fue fomentar la cultura del pensamiento. Y la séptima, recordar que estos 5 momentos de la enseñanza son importantes y planificar y dar clases o ejecutar la planificación teniendo eso en cuenta. La octava es asegurarnos de tener una evaluación formativa y auténtica. La octava tiene que ver con reconocer que la evaluación es una palanca muy potente para educar y no solo para certificar conocimiento, que es nuestro sesgo histórico. Y por eso le tememos a las pruebas, los docentes, los alumnos las odiamos y todas esas cosas. Vos no, los demás docentes, yo me refiero a los otros, vos no.
a vos te encanta. Entonces hablamos bastante ahí sobre la idea de la herramienta, de la evaluación como herramienta para el aprendizaje, que es formativo en ese sentido y no solo para la certificación, y auténtica en el sentido de que lo que evaluemos se parezca lo más posible a el tipo de aplicación, de transferencia que el conocimiento queremos que tenga en la vida de los alumnos. Y eso nos va a permitir si estamos teniendo aprendizaje profundo y transferencia, que era el objetivo que nos habíamos planeado. Y nos va a dar retroalimentación e información de si tenemos que hacer algún tipo de ajuste en el camino. Esa es la número 8. Número 9 es asegurarnos de ser buenos dando feedback, de retroalimentando bien, de devolviendo bien, como quieran decirle. Recuerden la idea de esto de enfocarnos en la tarea y no en la persona, la escalera de feedback que a mí me encanta, esos 4 escalones que podemos hacer y recordar de memoria para asegurarnos de ser buenos retroalimentando y que ese feedback le sirva a la persona para mejorar su camino de aprendizaje, ¿no? Que era, observo, digámoslo en voz alta, a ver si nos acordamos. Observo, valoro, me pregunto y sugiero. Si se graban eso en la mente y lo van siguiendo y lo van repitiendo por adentro a medida que van dando feedback, va a ser una herramienta súper poderosa. Y la 10ª, llegamos a la última de esta lista. Ahora que las voy diciendo voy a agregar una número 11 porque en esta lista me quedó afuera. Va la 10, que entonces es la anteúltima, queridos amigos. La 10 es la potencia del aprendizaje basado en proyectos. Esta es una herramienta algo técnica que está bastante de moda, pero que hay mucha evidencia científica de que funciona espectacular. El aprendizaje basado en proyectos, o ABP, es la idea parecida a jugar el juego completo, que si uno tiene un proyecto que requiere el desarrollo de conocimientos, esos conocimientos los vamos a desarrollar de una manera mucho más natural y orgánica que si tenemos que cumplir un punteo de cosas que no sabemos para qué sirven. Esta idea de pensar en un objetivo de un proyecto final, por ejemplo, y alinear todos los conocimientos que hagan falta y desarrollarlos con uno o más profesores, maestros, para que los alumnos puedan incorporarlos y hagan el mejor producto posible y estén orgullosos de su camino, suele ser mucho más efectivo para aprender desde las cosas más variadas que si decimos hoy nos toca la fórmula de la cuadrática o la división política de Europa o la Revolución Francesa. Hasta ahí los 10 y vamos con el 11, que lo dejé al final porque me olvidé esencialmente de ponerlo en la lista cuando la sinteticé, pero me parece que es súper crítico, y es la motivación es la forma de crear tierra fértil para enseñar y para aprender. Que sin motivación no podemos lograr nada, que con motivación tenemos lo que hace falta, pero no es suficiente. Hace falta todo lo demás que leímos en el libro. Pero que sin motivación ni nos preocupemos porque no están dadas las condiciones para que la gente que está aprendiendo aprenda. Si no quiere aprender, si no quiere estar ahí, si no le importa, si no entiende por qué está aprendiendo eso, ni te gastes. No vale la pena. Entonces, invertir en desarrollar esa motivación en todo este proceso es una inversión muy indispensable, diría yo. Iba a decir muy necesaria, pero es más. Es indispensable. Y quiero cerrar con un número 12. Qué malo soy prometiendo la cantidad de cosas que voy a decir. Que es, de hecho, con lo que cierra Meli, el epílogo del libro, y con lo que con lo que junto a Meli cerrábamos los años, todos los años. Los 14 años que tuve la suerte de compartir con Meli de distintas maneras, casi todos, desde que descubrimos esta herramienta, los cerrábamos preguntándonos de qué tenemos sed. ¿Sí? Ustedes conocen esta herramienta porque la conté hasta el hartazgo, pero se las voy a recordar. La idea de preguntarnos de qué tenemos sed para pensar qué queremos hacer a futuro es la idea de usar las letras de sed como una sigla. ¿Sí? Es un recordatorio, una regla mnemotécnica. La S es qué queremos seguir haciendo. La S de sed es qué queremos seguir haciendo. La E es qué queremos empezar a hacer, qué cosas nuevas queremos empezar a hacer. Y la D es qué queremos dejar de hacer. ¿De qué tenés sed para el próximo periodo, el próximo año, el próximo cuatrimestre, el próximo mes? Lo haces con la frecuencia que quieras o cuando quieras, en educación o en la vida,
Preguntarte de qué tenés sed es preguntarte qué querés seguir haciendo, qué querés empezar a hacer y qué querés dejar de hacer. Y en el libro, Meli incluyó una versión un poquito ampliada de la pregunta esta, incluyendo dos cosas más, que es menos de y más de. Y a mí, o sea, están buenas porque agregan algo más, pero ensucian la palabrita sed, así que a veces me gustan y a veces no tanto, pero se las cuento. Y es no solo qué quiero dejar de hacer, qué quiero empezar a hacer y qué quiero seguir haciendo, sino gradualizar un poquito estas cosas. Quiero hacer un poquito menos de esto y un poquito más de eso. ¿Sí? Es como darle matices a la S, la E y la D. De qué quiero un poquito más y de qué quiero un poquito menos. Y este es un ejercicio que funciona muy bien, y Meli lo menciona en el epílogo, tanto para el ejercicio individual de cómo yo quiero seguir creciendo hacia adelante, dado el camino que recorrí, la metacognición que hice, la autoevaluación de todo ese recorrido, que me propongo para el próximo periodo. De nuevo, puede ser un mes, un día, un año, una década, lo que fuera, en cada caso. Y es un ejercicio muy lindo, y les decía, Meli lo menciona en el epílogo, tanto para el recorrido individual como para el recorrido colectivo. Con Meli lo hacíamos también como compañeros de aventuras. Y es muy lindo para hacerlo en grupo también, cuando tenemos ciertos objetivos de grupo. Esto, por ejemplo, en el aula se podría hacer si uno está todo un año con un grupo de chicos, 2 o 3 veces durante el año. De poner mojones, hitos, a lo largo del camino para decir, dado todo esto que aprendimos hasta ahora, cómo lo evaluamos, el feedback que nos fuimos dando y todas estas herramientas de la 1 a la 10, ¿qué queremos hacer en el próximo periodo? Ya sea próximo bimestre, trimestre, año o lo que fuera. Obviamente esto intentó ser una síntesis, pero es un resumen parcial, porque no contiene todo lo que leímos en 5 meses de lectura y discusión. Pero son las cosas que a mí me quedaron dando vueltas por la cabeza. Entonces lo que quiero que hagan ahora, amigos y amigas, es que le dediquen un minuto para revisar en su cuaderno, en sus notas, cuáles son aquellas cosas de su lista inicial que ya tildaron, porque las mencioné ahora, y cuáles de su lista inicial yo no mencioné. O la mencioné de una manera distinta a como la vivieron ustedes. Porque a veces el mismo título, cuando entramos a hacer doble clic ahí a meternos, cada uno lo interpreta de otra manera o lo aplica de otra manera a su práctica educativa. Entonces quiero que se tomen un minuto para hacer ese ejercicio de revisar la lista y ver qué de las cosas que ustedes habían puesto o se acordaron después, yo no mencioné. Vamos a trabajar ahora con esa. Yo les voy a decir cómo, pero primero tómense un minuto para pensarlo. Un minuto y seguimos. Bueno, ¿lo tienen? Vamos a hacer lo siguiente. Quiero que elijan una de esas cosas. En este momento, quizás lo más obvio y tradicional en nuestros encuentros era ir a grupos y debatir y conversar en grupos para que todos puedan compartir. Pero dado que el objetivo de lo que estamos haciendo acá es tratar de tener el mapa más completo de ideas, no quiero que pasen cosas en los grupos que los demás no puedan ver. Entonces vamos a hacer un solo grupo de todos los que estamos acá y vamos a ver si funciona. Este es un pequeño experimento. Les voy a pedir que pongan ahora en el chat el título que se entienda, no muy largo, no toda una descripción, sino un título que se entienda de esto que ustedes aprendieron y que no mencioné de manera explícita en la lista de 10 o 12 cosas que compartí recién. Pónganla en el chat y vamos a ver qué hacemos con las cosas que surgen. De acuerdo a cuántas sean y qué sean, vamos a ver cuál es la dinámica que vamos a usar. Nos leemos en el chat. Bueno, genial, hay unos cuantos comentarios, algunos se repiten, que está buenísimo, porque hay temas grandes que no incluí en el resumen, así que está buenísimo. Vamos a hacer una cosa. Hay varios que mencionaron la idea de la teoría de la huella, ¿no? Esta idea de que el hecho de que lo hayamos enseñado no quiere decir que del otro lado lo hayan aprendido. ¿Hay alguien que quiera decir 30 segundos sobre esto algo? Si sí, levante la mano digital. Pueden ir abajo a reacciones y levantar la mano digital. Alguien si quiere comentar sobre la teoría de la huella y describir qué es lo que le llama la atención de eso de manera muy sintética. Tiene que ser 30 segundos, muy muy cortito, si alguien tiene ganas. De a uno, por favor, no levanten todos la mano. Ahí va. Bueno, Roland le levantó primero. Roland, desmuteate y contanos muy cortito algo sobre la teoría de la huella. Ahí te estoy dejando desmutear. A ver.
Voy a probar que todos se puedan... ahí estás. Me había desmuteado después sin querer me volví a mutear. No, simplemente para los que no se acuerdan de qué es, para mí el ejemplo más fácil para entender esto es el famoso chiste o viñeta del chico que está, los dos chicos que están con un perro y uno le dice al otro, le enseñé a mi perro a silbar. Y el otro chico dice, sí, pero yo no lo escucho silbar. No, yo no te dije que haya aprendido, yo te dije que le enseñé, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo muy gráfico de que el hecho de presentar un tema, de dar un tema como normalmente se dice, no quiere decir que los alumnos lo hayan aprendido. Hay un abismo entre esos dos mundos, ¿no? Que eso creo que esto lo explica muy claramente Meli y es un gran aprendizaje que yo me llevo. Está buenísimo, gracias Roland por compartirlo. Una de las cosas que tiene esto que a mí me hace ruido es el nombre. Porque teoría de la huella parece que lo importante es la huella que nosotros ponemos, no lo que al otro le pase, ¿no? Entonces, creo que los nombres a veces juegan un rol importante en todas estas cosas y a veces hay nombres que por lo menos a mí no me ayudan a entender de qué se trata la cosa. Está bueno, a mí me parece que el ejemplo que dijo Roland del perro que le enseñé a silbar pero no aprendió a silbar, es un ejemplo clarísimo lo describe mucho mejor que el nombre. No sé si hay un nombre mejor para esto, pero es eso, es la falsa sensación de que si lo di, lo aprendieron. ¿Sí? Creo que y me parece que es importante poner falso rápido ahí para que no se crea que es una teoría de algo que funciona. Justamente es una teoría de algo que no funciona. Norma, desmuteate vos, Norma, y espera que te dejo desmutear. Ahí. Desmuteate y contanos algo más. Es muy sencillo, para mí me resulta muy claro el tema de la huella, porque dejo huellas si toqué algo. Si no dejé huellas, que no lo toqué. Entonces no queda. Está bien, está bueno. Entonces la huella es no lo que. Está bien. Me gusta, Norma, eso. Entonces, de alguna manera la interpretación es, si dejé huella, entonces se aprendió. No solo lo enseñé, sino que el perro ahora sabe silbar. Genial, Norma, gracias. Gracias por compartirlo. Vamos con Antonio. Antonio, espera, ahí, desmuteate y contanos. Gracias, gracias por todo. Una frase que escuché de alguien, no recuerdo quién: cada vez que algo es dicho por alguien, tomando en cuenta que cada uno de nosotros, sobre todo cuando hacemos un juicio, debemos hacernos cargos de él, sobre todo fundamentarlo. Y nada más que eso. Genial, genial, gracias Antonio. Hagamos así, sigamos con esta dinámica, pero ahora respecto a todos los temas que no cubrí en mi resumen, los que tengan ganas de compartir pueden levantar la mano electrónica y yo les voy a ir dando la palabra para compartir así, muy cortito, algo que incluirían en la lista, el número 13, 14, 15 de la lista, que algunos los pusieron ya en el chat, pero que tengan ganas de describirlo en 30 segundos con algunas palabras. Los que tengan ganas de compartir alguna de estas cosas, como ya hizo Celina, levanten la mano y ahí empieza a llegar la de Pablo y algunos más. Bueno, lo que voy a hacer ahora es voy a permitir que se desmuteen, pero no se desmuteen hasta que yo les dé la palabra. Así escuchamos bien a cada uno de los que van hablando. Así es más fácil y no tengo que hacer uno por uno. No se desmuteen hasta que yo les diga. Celina, desmuteate. Acá estoy. Vamos. A ver, a mí me quedó resonando esto que decías, que no te gustaba tanto el más que y menos que de sed, y lo puse ahí en el chat. Digamos, a mí me gusta pensarlo como un cóctel, ¿no? No todo vamos a poder hacerlo como, bueno, esto voy a dejar de hacerlo, esto voy a seguir, esto voy a empezar, porque a veces eso es lo que nos lleva al fracaso, querer todo. Entonces, regular esa sed, cada una de esas partes de la sed, digamos, en un más que menos que, está buenísimo también, porque es nuestro cóctel posible. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo veo desde hace mucho tiempo, yo me vengo quejando mucho de la cantidad de personas desde afuera de la educación que vienen a opinar de educación, ¿no? Y al principio me enojaba y digo, bueno, ¿qué puedo aprender yo de esto? Básicamente que muchos de los que vienen a opinar a educación tienen un método, vienen de las ciencias duras, vienen de otros escenarios donde su forma de pensar es bastante más esquemática, mientras que a los docentes nos enseñan como a ser todólogos, ¿no? Un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad. Y me parece que tenemos que empezar a ver justamente con el aprendizaje profundo y
y la transferencia como meta, que los docentes tenemos que tenerle menos miedo a las estructuras, menos miedo a los métodos y ser menos todólogos, porque a veces nos perdemos en ese mar de centímetro de profundidad. Está buenísimo. Gracias, Celina. Me encantó las dos cosas. Lo de un poquito más de y un poquito menos de está buenísimo. Hay gente que si dice un poquito después no termina haciendo nada, ¿no? Pero eso le sirve a cada uno. Creo que cada uno tiene que tomar lo que más le sirva. Y hay otros que decir tengo que ir por todo o por nada los estresa, los angustia y necesitan poder tener el ajuste fino que menciona Meli y que mencionas vos, Celina, así que está buenísimo. Creo que cada uno tiene que adoptar la herramienta que más les sirva. Gracias, Celina. Vamos con Pablo. Pablo, desmuteate y contanos algo. Serri, hola a todos, ¿qué tal? El punto que quería traer salió bastante repetido el chat, es el que cuando veas un brillo en los ojos, tira de la piola, ¿no? Yo la primera vez que lo escuché en el curso del rompecabezas de la vida, que lo trajo una participante, y después la volviste a citar a Meli, y me pareció súper potente. A mí me cambió cuando veo a mis hijos, que antes quizás no lo reconocía y lo veo en ellos, y digo, acá hay algo para insistir porque se ve eso, pero no solo con los hijos, se ven los alumnos. Y lo que quería traer es la idea que si uno está dando un curso, está dando una formación, y quizás el interés surge en un lugar donde uno no esperaba, quizás era un tema menor, pero lográs ese brillo o algún símil de los alumnos, quizás es el momento para improvisar, apartarse un poco del camino que traía y linkándolo con lo de que hablamos antes, ahí quizás es lo que quieran recibir, ¿no? Que uno no lo pensaba, pero ahí es donde va a quedar y va a dejar, si querés, la huella que decíamos antes. Está genial, está genial. Cuando brillan los ojos, tira del piolín, me encanta. O tira del hilo. Gracias, Pablo, gracias por compartirlo. Vamos con Enrique. Enrique, desmuteate. Hola, buenas tardes. Bueno, quería contar una experiencia que tuve en Bahía Blanca la semana pasada. Mis nietos gemelos cumplieron 11 años. Una tarde les conté que cuando ellos vayan a aprender algo, vayan con la intención de aprenderlo para después contarlo a alguien. Que ese es, digamos, el punto 11 de la motivación, ¿no es cierto? Una de las motivaciones. A la noche, en la cena, les dije que contaran lo que habían aprendido. Y lo contaron y me pareció muy, muy, muy bueno. Muy lindo, qué bueno. Gracias, Enrique, por compartirlo. Esta idea de que enseñar es también aprender y que uno no termina de aprender hasta que no enseña o cuenta y todo eso es súper potente también. Ya tenemos como 15 cosas. La lista es larga. La capacidad de síntesis nuestra no es muy buena, o es porque realmente hay muchas ideas, ¿no? Y están buenas todas. Gracias, Enrique. Vamos con Emi. Emi, desmuteate. Sí, yo la idea que quiero traer es la de las comunidades, comunidades profesionales de aprendizaje. Siempre es algo que, bueno, yo ahora ya estoy jubilada, pero es algo que siempre insistimos en que los chicos sepan trabajar en equipo y todo esto, y a veces los docentes no logramos trabajar en equipo, crear comunidades, y Meli acá escribía acerca de qué importante es hacer la planificación juntos, más allá de la planificación departamental, pero el sentarse con los trabajos de los chicos, las producciones, esta idea del viaje completo, y me parece muy enriquecedor, porque si nosotros sabemos trabajar en equipo, con los chicos va a ser mucho más fácil que ellos vean lo importante que es. Así que está buenísimo. Gracias, Emi, gracias. Gracias por compartirlo. Gracias. Vamos con Roland. Roland, te escuchamos. Bueno, una más que yo tenía anotada. El tema de las alternativas y dar opciones, ¿no? Porque que eso me voló la cabeza cuando lo leí en el libro de Mary. Yo me acuerdo de mi enseñanza que siempre, hacer un trabajo, bueno, no sé, hagan un afiche con tal y tal cosa, porque ahí da miles de opciones. Bueno, hagan un afiche o hagan una película o escriban un texto y les da mil opciones que no, el resultado tiene que ser en un solo formato. Y a cada alumno se le facilita más otro formato, tiene otra idea, ¿verdad? Entonces,
esa idea de abrir más el abanico de las opciones me parece genial, que cómo atender más las necesidades individuales de cada estudiante, ¿no? Genial, genial, me encanta, me encanta. Gracias, gracias Roland por compartirla. Vamos con Jairo. Jairo, espero que no estés manejando, desmuteate y contanos algo. Hola, hola, no, estoy parqueado desde hace rato. A mí me encantó lo de construir a partir de lo mal evaluado, porque ella insistió en todo el libro que lo que uno tiene que garantizar es que los alumnos no estudien solo por la nota. Y creo que en Latinoamérica o en el mundo la gente va es por la nota, así como mucha gente trabaja solo por la guita. Y ella dijo, bueno, ok, tuvo 5 preguntas, 3 correctas, 2 incorrectas. Sobre las 2 incorrectas le pongo un trabajo que luego lo revisamos. Es decir, construir con eso que falta. Creo que es una idea súper revolucionaria y que voy a recomendar en el colegio de mi hijo porque me parece que ningún colegio en Colombia lo hace. Qué bueno, qué bueno. Me encanta el colombiano que habla de guita y esas cosas. O sea, es como que lo estamos infectando a Jairo de a poquito. Gracias. Gracias. Laura Soto, desmuteate. Ok, acá estoy. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ay, perdón, estoy sin cámara, siempre pido perdón por eso, pero bueno, No pidas perdón, no te preocupes. las cosas se dan así. No, bueno, agradecer por todo este camino recorrido hermoso y rescatar una idea que Meli vuelve a rescatar en el epílogo y en las referencias al final del libro, que es la idea de educación virtual. Porque yo trabajo con cursos virtuales que los doy vía mail con mi corto manejo con mi corto manejo de la tecnología, pero sin embargo veo que noto que hay resultados importantes. Entonces me parece que esto del debate que se dio en la pandemia, si sirve o no sirve la educación virtual, pim, pam, pum, y lo volvemos a ver con tu curso y lo volvemos a ver con cada curso que hacemos, con cada charla, siempre hay resultados. Y si hay motivación, realmente siempre aprendemos algo. Entonces, me parece que rescatar la educación virtual también es algo importante que Meli hace a lo largo del libro y que lo reafirma en el epílogo. Genial. Quería apuntar eso. Gracias, Lau, gracias, como siempre. Gracias. Vamos con Roberto y Alicia. No sé quién de los dos quiere hablar, pueden hablar a coro si quieren, desmutense. Yo quería hablar, que no soy Roberto. Em, yo tildé unas cuantas de las que vos pusiste. Me quedó una que me encantó porque le puso nombre a algo que todos los que hemos tenido alumnos hemos visto, que es el oficio de alumno. Y es me, me encantó. Me encantó que le hayan puesto un nombre para los que no sé si todos saben o se acuerdan de lo que quería decir el oficio de alumno, que es aquel alumno que va por la nota o por o darle el gusto al profesor en lugar de, o al maestro, en lugar de tener ganas de aprender. Entonces, bueno, estaba en mi lista y no está en la tuya. Está buenísimo. Sí, es un aspecto de, sobre todo de cómo evaluamos, ¿no? El oficio de alumno es como una consecuencia inesperada y no deseada de evaluar solo por la certificación y entonces los alumnos empiezan a ver cómo hacerle trampa al sistema para aprobar que les vaya bien, pero en realidad no aprendieron nada y no hicieron el esfuerzo, ¿no? Pero sí, está buenísimo. Gracias, Alicia, por recordarlo. Vamos con Norma. Norma, contanos algo. Y yo quería hacerles una pregunta, porque bueno, lo que yo estudio es más individual, entonces a mí me cambió la vida las cosas que aprendí con ustedes, con Mariano Sigma, con Stanislao Bajaj, usar la manera de la cuántica, la forma de saber cómo funciona el cerebro para ver cómo hago. Me habían enseñado no te puedes equivocar y ahora equivocate porque el cerebro después lo va a corregir. Quiero saber si en este tipo de cursos o cuando se maneja un grupo o se organizan las clases, también se piensa ahora cómo es que funciona el cerebro para que
personas puedan entender de qué se trata. Por ejemplo, acá en Miami, en un momento dado, hice un curso de Scientology, no sé cómo traducirlo. Y ellos dicen que cuando uno lee un texto, alguna palabra que no entiendas, ya te caes en baches y, como decía Celina, creo, no puedes continuar el camino. Caes en un bache y ya no se entiende nada. No se enganchan los conceptos. No es una ruta plana. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, no sé lo que dice el Scientology, esa escuela. No estoy familiarizado con eso. Hay mucho de lo que habla Meli en el libro que tiene que ver con el entendimiento neuronal de lo que pasa. No es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica no tiene nada que ver con esto, es otra cosa. Sí es cómo funciona el cerebro y con todo lo que hay adentro, pero no es un tema de mecánica cuántica lo que está en juego acá. Pero bueno, es un tema amplio y gigante, digamos. El libro cubrió un montón de estas cosas y hay mucho más seguramente por revisar. Gracias, Norma. ¿Por qué no puedo dejar la huella? Si es que el estudiante no puede entender por qué su cerebro funciona distinto. Claro, o sea, creo que el libro se enfoca en eso, justamente tratar de dar herramientas para que no creamos que dejamos huella cuando no la dejamos. Me parece que es algo que atraviesa todo el libro. Vamos con Sabri. Sabrina, desmuteate y contanos algo. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias Jerry. Hermoso camino, hermoso viaje. Yo tenía dos cosas que yo rescaté. Uno es la importancia de la preparación de la clase. Es muchísimo más importante de lo que yo me había imaginado cuando arranqué leyendo el libro. Y el concepto que me gustó, que no profundizamos mucho, pero me pareció interesante investigarlo y jugar un poco, es el de la brújula. A mí me pareció una herramienta interesante, pero bueno, tendría que profundizar. Estuve leyendo un poquito por mi cuenta sobre eso. Me parece una linda propuesta la idea. Recordanos bien cómo es la idea de la brújula, si sabemos de qué hablas. La brújula, en realidad en inglés lo llaman como caminos de pensamiento, thinking pathways. Y entonces tenía el norte, el este, el oeste y el sur. Y el norte es lo que necesito saber. El este son las emociones conectadas con ese saber. El oeste eran los obstáculos. La O eran los obstáculos. Y la S eran las sugerencias. Yo creo que por ahí en la planificación, si uno tiene presente este esquema, quizás pueda abarcar algunas cosas más. Está buenísimo. Y la preparación. Y Ujú. tengo una pregunta para hacerte. Dale. Este libro, si bien es bastante reciente, con todo lo que ha pasado últimamente con la inteligencia artificial, más la pandemia, cambiaron muchas cosas. ¿Qué le agregarías a este libro? Está buenísimo. No sé si leíste, Sabri, el email que mandé hoy a la mañana, que también lo compartí en el club como Unipels, pero justo hablo de esto. En el email de hoy hablo un poquito, una pequeña faceta de todo esto que a mí me preocupa mucho y es esta idea, se lo sintetizo, después si quieren léanlo, lo buscan en el email de hoy a la mañana. También lo puse en Instagram si lo quieren ver ahí. Esta idea de que es tanto lo que hace la inteligencia artificial y lo hace cada vez tan bien que muchos docentes dicen yo quiero dar mejores tareas y mejores contenidos a mis alumnos, entonces me apoyo en la inteligencia artificial para darles mejores tareas, mejores ejercicios. Los alumnos reciben esos ejercicios y dicen yo, oficio del alumno, quiero que me vaya mejor y quiero salir a jugar a la pelota o a otra cosa, entonces aprovecho y uso la inteligencia artificial para responder esas tareas que me dio el profesor. Y cuando le llega la respuesta a ese trabajo al profesor, el profesor dice, tengo un montón de cosas para hacer, quizás le pido ayuda a la inteligencia artificial para evaluar esos trabajos que hicimos. Entonces, de repente, o sea, todavía tenemos un poquito de humanidad en el pedido del profe de cuál es la tarea, del alumno de ver cómo hacerla y del profe después evaluándola. Pero a medida que esto vaya mejorando, y cada vez y mejora rapidísimo, va a llegar un momento en la que ya no va a hacer falta mucha intervención y vamos a tener una farsa terrible de profesores que creen que están preparando algo, alumnos que creen que están haciendo algo y profesores que están evaluando, pero ya no hay humanidad en el medio y ya son solo inteligencias artificiales hablando entre ellas. Entonces es una farsa porque estamos jugando a que estamos educando y siendo educados, pero nadie aprende y nadie enseña.
Entonces lo que esbocé hoy a la mañana es una idea de por qué esto podría evolucionar hacia un futuro mejor, haciendo una comparación más larga con lo que pasó en el ajedrez. Búsquenlo en el email de hoy, si no lo encuentran me avisan porque ahí lo describo en más detalle. Pero el tema es buenísimo y la verdad es no sé, hay varias cosas que cambiaron. Es muy loco porque este libro es del 2021. Pasaron nada más que 4 años y hay un montón de preguntas nuevas que nos estamos haciendo con todo esto, sobre todo con la inteligencia artificial, ¿no? Y también con algunas cosas post-pandémicas que creíamos que iban a pasar y no pasaron y cosas de ese estilo, ¿no? Toda la discusión, por ejemplo, de los entornos híbridos, de cómo hacer para tener lo bueno de la presencialidad, pero también lo bueno de poder llegar a gente que está lejos y no podría llegar si es solo presencial, todavía no encontré nadie que lo haga bien, por lo menos puesto de esa manera, de gente que pueda tomar lo mejor de los dos mundos. En mi caso, termino haciendo cosas 100% presenciales o 100% online, porque no sé cómo hacer que lo híbrido funcione bien. Si alguien lo descubre, por favor que me avise, porque está buenísimo si funciona. Y si no, va a haber que vivir en un mundo en el cual hay que hacer algunas cosas presenciales, de mirarnos, tocarnos, abrazarnos, compartir comidas y ese tipo de cosas, y cosas online como la que estamos haciendo acá, que también está buena, pero que le faltan otras cosas, ¿no? Entonces creo que un buen balance entre estas dos puede capturar lo mejor de todos los mundos. Gracias. Perdón, quería decir algo más. Yo tengo la sensación que con el aprendizaje online justamente no estamos haciendo un aprendizaje profundo. Caemos en lo que decía recién, creo que era, no me acuerdo quién, que decía que tenemos un mar muy grande de conocimientos con muy poca profundidad. Sí, depende cómo lo uses. La inteligencia artificial te va a devolver una respuesta, pero no profunda. Sí. Saltas a otra cosa, como tenés la atención corta. Pero pero el problema no es la tecnología online, ¿no? El problema es la atención corta, como decís vos. Yo ahora, por ejemplo, en los últimos días me obsesioné con algunas cosas de San Agustín. Y estuve leyendo y viendo y conversando sobre... Mis amigos durante el fin de semana me decían, otra vez San Agustín. Bueno, porque me fascinó y lo pude hacer por la cantidad de cosas que hay online. Si uno tiene la motivación y tiene el foco, que sé que es difícil, pero si tiene el foco de eso, los recursos online son espectaculares. Lo que aprendí en algunos días no podría haberlo aprendido de manera presencial. Tendría que haberme conseguido al experto que andás a ver si lo encuentro y dónde está y si me puede dedicar tiempo. Esto lo hice más rápido y aprendí algunas cositas que a mí me ensancharon un poquito la vida. Entonces creo que no es un tema de la tecnología, es un tema de que perdemos el foco o no le dedicamos el tiempo o lo hacemos de manera en que al estar acá con la pantalla aparecen otras cosas y enseguida estás cliqueando y viendo videos de gatitos, ¿no? Sí, Susi, desmuteate. Y después Fer. Bueno, no, me parece interesantísimo esta charla. A mí me encantó el pensamiento ¿se escucha? Sí, te escuchamos. De Meina Furman, pero quiero agregar algo que en mi experiencia fue muy importante, que era la percepción del maestro del chico. Los chicos que aprendían, miren, es casi matemático, los chicos que aprendían y eran buenos alumnos y estaban entusiasmados, tenían maestros que también aprendían, estaban entusiasmados con sus aprendizajes, podían percibir al chico. La relación maestro-chico es fundamental para todo este proceso, fundamental. No sé cómo va a seguir en la humanidad de aquí en adelante, pero en mi experiencia yo les puedo dar montón de ejemplos de chicos con buenas imágenes de sí mismos porque los maestros tenían buena imagen. Más, me pasa que tengo el privilegio en este momento, aunque no estoy trabajando en la escuela, ir de vez en cuando a la escuela y compartir alguna cosa, algún acto, qué sé yo. Cuando veo a esos chicos, les pregunto, ¿y qué te acordás de la escuela? Y me acuerdo de los maestros que los estimularon a ellos. Como se llama Claudia, que me quería un montón y me dejé todo afecto de los maestros. O sea que el rol del maestro, yo no sé cómo va a ser en el futuro, pero el rol de maestro estimulaba cualquier cantidad la visión del chico sobre sí mismo y la posibilidad de hacer proyectos. O sea, si un maestro, el chico trae un proyecto y el maestro lo estimula
Bueno, es adelante y sale, bueno, y una muy chiquitita, les voy a contar, que creo que se las conté a algunos. Yo a un chico les dije que me comentó, eso hace poco, ¿no? Yo no estaba en función, pero fui al comedor y la maestra, las directoras me dicen, este chico es un chico muy problemático de segundo grado. Entonces yo me acerco y le digo, uy, ¿cómo te llamas? Gustavo. Ah, Gustavo, me dijeron que vos sos re inteligente, que te encantan las matemáticas. Y el tipo me mira con los ojos hacia Ander. Sí, me dijeron eso, ambas. Bueno, bárbaro. A los pocos días voy a la escuela, paso y me encuentro con el chico. Ay, de casualidad en la escalera, y le digo, me saluda, y le digo, ¿cómo era que te llamabas? No, yo soy el inteligente, me dice. Miren la importancia de la mirada de uno. Y en eso les puedo contar muchísimas experiencias, muchísimas, la vuelta de la mirada. Entonces también pienso que los directores, una función importante es estimular a los maestros para que valoren y miren bien a los chicos. Y yo les preguntaría a un maestro, la hacía, ahora ya no estoy con los maestros, pero preguntaría, bueno, decime qué es lo lindo que tiene este chico, qué es lo... Entonces trabajar sobre lo lindo, lo positivo, eso ustedes no saben cómo eso saca adelante. Bueno, nada, quería aportar esto, ¿sí? Está genial. Gracias, Susi, gracias. Creo que en el libro, si mal no recuerdo, en una parte Meli cuenta un experimento, un estudio que hicieron de preguntarle a los chicos de distintas escuelas cuáles habían sido los mejores profes que habían tenido y después le preguntaban por qué. Y está muy alineado con lo que decís, Susi. Son los profes que los vieron, que los veían, que estaban ahí, para los cuales ellos no eran invisibles, que creían, establecían vínculos, que les importaba la vida de ellos. No les daba lo mismo. No necesariamente era el mejor que enseñaba ni el más divertido, pero sí el que más vinculaba, ¿no? Exactamente. Y el que valorizaba, Jerry, el que valorizaba al chico, porque escuchándolo al chico sus cosas, lo valorizás. Y el chico sentirse escuchado es fundamental. Bueno, nada, de mi experiencia docente, una de las cosas que rescato es eso, que ojalá que los maestros puedan escuchar bien a los chicos y valorizar lo que dicen. Valorizar lo que dicen, ¿sí? Gracias, Susi, gracias. Vamos con Fer. Fer, desmuteate. Buenas a todos. Al lado de lo que dijo recién Susana, nada, me saco el sombrero, porque en definitiva es eso, y saber que no hay edad para aprender, desde el chico que dijo Susana hasta nosotros que podemos estar haciendo varios, ensanchando nuestro aprendizaje, hasta un profesor hace 30 años que en realidad parecía que nos enseñaba a jugar al fútbol porque era el entrenador de nuestro equipo de fútbol y en realidad nos enseñaba a no competir y compartir entre nosotros. Qué bueno. Así que... Qué bueno, gracias, Fer. Gracias por compartirlo. Vamos con Gloria. Gloria, desmuteate. Unido un poco a los últimos dos comentarios, que es algo que puse también en el chat, creo que la importancia de tejer, digamos, vínculos con los alumnos y de que los alumnos como grupo entretejan vínculos entre ellos. Yo creo que muchas veces los docentes no miramos qué ocurre en el grupo y en ese no mirar no nos damos cuenta que lo que intentemos enseñar no va a tener el mismo resultado que si realmente ese grupo es un grupo que está entretejido en sus vínculos, en sus apoyos, en su contención, porque son enormes las dificultades que atraviesan muchos chicos en este momento. Entonces, realmente creo que eso es algo muy importante que los docentes tenemos que mirar. Eso y mirarnos a nosotros continuamente, porque creo que es la herramienta que nos permite cambiar. Si nosotros nos miramos y miramos qué es lo que estamos haciendo y cuál es la respuesta de ellas, muchas veces, digamos, reacomodamos el GPS, de alguna manera. Está buenísimo. Eso. Gracias, Gloria. Gracias. Vamos con Enrique. Sí, una experiencia de la secundaria. Teníamos un profesor, el doctor Messman, que era excelente en el vínculo, en establecer el vínculo con el alumno,
Y nosotros a un compañero que no estudiaba esa materia, le decíamos, ¿cómo no le vas a estudiar a este? Es decir, la presión grupal basado en el vínculo. Nosotros le decíamos, ¿cómo no le vas a estudiar a este? Que no le estudies a la doctora y a la de contabilidad, que eran los ogros de la escuela, pero a este, ¿cómo no le vas a estudiar? ¿No? Es como que era una ofensa no estudiarle a él. Me encantó. Claro. Genial. Gracias, Enrique. Vamos con Diana. Hola, ¿cómo están todos? Gracias. Y bueno, me pegó algo que sucedió hace unos pocos minutos, que es este comentario de que el libro es de 2000, ¿cuándo dijiste? 2021. 2021 y de la brecha que ya tan rápidamente se formó, en particular con la inteligencia artificial y sus posibles aplicaciones en educación, cosa que miles de personas deben estar en este momento investigando, tanteando, pero se me ocurre sugerir en este entorno donde hay tantas personas que están por su afinidad con la tarea educativa y que posiblemente muchos de ellos sean investigadores, que vean la posibilidad de iniciar investigaciones que liguen estas ideas de Melina, del aprendizaje profundo, por decirlo de una manera sintética, con las nuevas tecnologías, particularmente la inteligencia artificial. Una pregunta amplia sería, bueno, ¿cómo utilizar la inteligencia artificial para garantizar el aprendizaje profundo? Una forma, digamos, de abrir el panorama, ¿no? O sea, sugerir que se avance en esta investigación, lamentar tan profundamente que no está Meli para poder seguir haciéndolo ella, pero bueno, que se multiplique a través de este grupo que vos cultivaste, Jerry, con tanta gente que le interesó tanto este trabajo. Gracias, Diana. Muchas gracias. Gracias a vos. Una de las cosas muy lindas que hizo Meli formó un montón de gente. Meli enseñó muchísimo, o sea, no solo hablaba e investigaba sobre enseñar, sino que enseñó muchísimo, sobre todo en la universidad, y dejó una escuela muy grande de gente que hizo tesis, investigaciones y materias con Meli, y muchas de esas personas sé que están muy activas en esto, así que de alguna manera el impacto de Meli sigue más allá del 2021 con este libro, a través de la gente que ella fue formando, ¿no? Ella sembró en el alma de esta gente muchas de sus ideas y de sus ganas de investigar y de mejorar la educación, así que no, obviamente la extrañamos mucho a Meli, pero no es que desapareció todo eso, sino que sigue potenciado. Gracias, Diana, por compartirlo. Bueno, estamos llegando al final de nuestro recorrido de Enseñar Distinto. Yo quiero contarles de qué tengo sed para el próximo periodo, porque veníamos o sea, es raro, no sé qué va a pasar los lunes a la tarde ahora. ¿Qué hago? Es como que tengo de repente 1 hora y media a la tarde y no sé qué hacer. Entonces tengo sed de seguir buscando buenas excusas para encontrarnos, para seguir aprendiendo, ojalá para seguir potenciando entre todos el legado de Meli, pero muchas cosas más también. Tengo mucha sed de seguir haciendo esas cosas. Quiero empezar a meterme en otros temas también y voy a buscar algunos cómplices de eso. Tengo algunas ganas de hacer con un formato parecido a este, pero un tema totalmente distinto que ya les voy a contar en las próximas semanas una vez que esté listo para ver la luz, por si quieren engancharse también. ¿Y qué quiero dejar de hacer? Sigo dedicándole tiempo a pavadas y no sé cómo hacer para dejar de hacer esas cosas, porque cada hora que paso en estos entornos con ustedes o cosas parecidas, siento que vale tanto más que cosas que a veces me preocupan y que me llevan a un lugar que no tiene mucho sentido, pero a veces la vida es compleja y hay que hacer esas cosas también. Así que con esa declaración de la sed que tengo para los próximos meses, quiero una vez más agradecerles a todos, pero especialmente a Meli por todo lo que nos enseñó, nos sigue enseñando y por darnos una excusa de pasar tiempo juntos. Así que los que quieran, si quieren se pueden desmutear y le agradecemos especialmente a Meli por todo esto. Chao. Gracias, muchas gracias. Gracias, Jerry. Gracias, Meli. Gracias, Jerry. Gracias, Jerry. Gracias a todos. Gracias. Gracias. En serio. Bueno, nos vamos en 5, Gracias. nos vamos en 4, nos vamos en 3, nos vamos en 2, nos vamos en 1. Chau a todos y gracias. Chao. Chao.